Acabamos de ver el estreno de la nueva temporada de Águila Roja. Y ahora, me gustaría invitaros a un viaje a través del tiempo en el siglo XVII. El mismísimo siglo de Águila Roja. Conoceremos muchas más cosas de lo que pasa dentro, todo lo que se mueve a su alrededor, lo que supone ser la primera serie de aventuras nacional. Y cómo no es necesario hablar en verso, en castellano antiguo, para hacer una obra de época. Esa sí que es la mejor idea de todos los tiempos. Hace 8 años teníamos la decisión de hacer una serie de aventuras y de acción. Soy un fan de las series de espadas y de aventuras y un gran fan de Los Tres Mosqueteros. Yo le conté a mi socio que quería hacer una serie de espadas y de acción y de aventuras. Íbamos a crear un personaje de cómic sin un antecedente editorial, ¿no? Yo tuve la gran suerte de que a mí me llamaron para participar en el proyecto. Y cuando lo leí y vi lo que tenían grabado ya, pensé, qué difícil es hacer esto, pero como salga bien. Es algo tan diferente, tan original, que hay que intentarlo, ¿no? Esto tiene que funcionar. Lo que no quería ser Águila Roja era una serie documental. Elegimos el siglo XVII, es un siglo efectivamente efervescente, pero podíamos permitirnos movernos en cualquier contexto histórico porque la serie nace sin querer ser una serie histórica, sino una serie de aventuras. A los guionistas se les asesora en todo momento sobre las costumbres de la época y la historia del siglo XVII. Cuando queremos contar algo que sucedió de verdad, lo contamos y nos remitimos a la historia. Y cuando queremos ficcionar o inventar una historia, lo hacemos. Pero siempre tenemos en cuenta que estamos dentro de un marco histórico. Joder, se me está haciendo de largo este siglo XVII. Eso que en principio para nosotros era un temor, que era enfrentarnos a la historia de una forma relajada, digamos, el espectador lo entendió rápidamente. Y yo creo que los espectadores son muy listos. La primera serie, ¿no?, que se hacía de estas características, que mezclaba historia y aventura. Y era un proyecto muy ambicioso y de gente muy soñadora, de creer que esto se podía hacer. Escúchame bien, lo que vas a hacer es una barbaridad. Te podría llevar a la muerte. ¡O a la gloria! Hay dos principales dificultades para grabar esta serie. Una que es de acción, y la acción requiere tiempo y mucha gente, y mucha coordinación y mucha preparación. Y después, al ser de época, es otra cosa en contra, porque hay que montar mucho temas de arte, de localizaciones, incluso de plató, y estar un poco dentro que cabe en el siglo donde estamos. El elenco principal ha trabajado con mucho rigor. Algunos han desarrollado sus personajes muy bien y creo que en conjunto mantienen una frescura que es fundamental un poco para que la serie siga en alza como está. Si contamos episódicos que hayan participado en los capítulos, más de 1000 actores han pasado ya. Quería preguntar si me puedo quedar aquí durante un tiempo. Águila Roja es una serie que nos da muchísimo más trabajo que otra serie convencional. Cada capítulo es como una gran película de acción. O sea que es un placer y llevamos más de 100 películas. Esta serie no fue un paso adelante en la ficción española, fue un salto adelante, pero un salto al vacío, porque no había donde mirar ni ninguna referencia. Las referencias cuando empezamos en España pues eran muy poquitas, no había prácticamente nada de época de ese estilo. Y todas las referencias era fijarnos un poquito en las series americanas, en el cine americano, series de aventuras. Fuimos los primeros, sufrimos a veces, ¿no?, las consecuencias de aprender a hacer algo, que siempre tiene un proceso doloroso, pero salió bien. Ya verás cómo todo va a salir bien. Yo cambiaría muy pocas cosas y sobre todo no cambiaría nada lo que nos ha divertido hacer todo este proyecto. No cambiaría nada, nada absolutamente, porque en este negocio pasar de una segunda temporada es un milagro y estamos empezando a escribir la 9ª temporada. En realidad lo que marca el éxito de las series es su longevidad. Me parece que es parte de la historia de la ficción española. El futuro de Águila Roja va a depender mucho de las ganas, de la pasión y de la vocación que tengamos de seguir. Águila Roja puede ser tan larga como es la propia vida, ¿no? Por los tiempos que están por llegar. Acabamos de ver el primer capítulo de la nueva temporada de Águila Roja. Y como veis, todo sigue tan vigente como el primer día. Os preguntaréis qué veremos en las próximas semanas. Las grandes pasiones, el humor, las intrigas y sobre todo, la aventura. Mucha aventura. 9104 9227 93 97 99 102 22 103 26 2 primera.
Prevenidos, acción. Esta temporada se van a producir bastantes giros. Hoy aprenderéis lo que pasa cuando un esclavo osa desobedecer a sus amos. Llega una temporada en la que pasa de todo. La marquesa es capaz de todo por salvar al comisario. Siempre tardas tanto en llegar. Hay mucho de pasión y odio. Es el hijo del emperador. Sí. Y tú, Saturno García. Sin miedo y al grano. ¿Cómo nos salpica todo esto? Los secuestradores eran mercaderes españoles. No sabía. Sabía que nos iban a endosar el misterio. Cada vez que te enfrentas a un nuevo guión es un reto. Son tantos las historias nuevas, los colores nuevos que tienes, las cosas nuevas que tienes que contar. Los personajes han entrado ya en una dinámica de muchas culpabilidades y un pasado bastante duro. Cuando parece que va a ser una cosa es otra, y cuando crees que es otra, es otra. Pero cuando ya crees que es esta, tampoco es esta. A ver, porque creo que me estoy perdiendo algo. O sea, que usted sabía esto. Y aun sabiéndolo, está aquí tan pancho cortando tronquitos. La relación con Hernán parece que da un giro. La preocupación de Hernán hacia mí y por mi parte hay un cierto distanciamiento. 5 y acción. No puedo olvidar que es el asesino de mi mujer y también de su propia madre, pero cosa que no se la puedo decir a él. Ya sabemos que somos hermanos, con lo cual cambia absolutamente la vida para el comisario. Si antes era puro odio y puro tal, ahora es casi un sentimiento de protección y un sentimiento de volver a encontrar a su familia que no tuvo nunca el comisario una familia propia, ¿no? Entonces hay un fondo emocional, sentimental ahí que tiene mucho interés. Margarita, no. Margarita coge un poco de protagonismo en su vida y digamos que se ordena un poco, ¿no? Porque hasta ahora ha estado un poco dando bandazo todo por ese sentimiento que tiene hacia Gonzalo y que no termina nunca de ir a buen puerto. Lo de Romeo y Julieta fue un caminito rosas comparado con lo suyo. Acabaron muertos. Ya, pero juntos. La trama de la marquesa y el comisario me parece maravillosa. Hay mucho de pasión y odio a muerte de la marquesa. Esa guerra que tienen entre ellos, de un amor incontrolado pero nunca definido, ni sabes dónde conduce, pero que está latente y está presente. Van a justiciarte. Podríamos decirnos algo bonito por una vez. Ella es la responsable de su condena, por lo tanto, en esta situación, ella tirará de todas sus armas. Una persona que me ayuda en uno de los momentos más delicados de mi vida y vuelve a estar y luego me vuelve como a traicionar. Va a ser una temporada en la que va a sorprender muchísimo al espectador porque tenemos grandes incorporaciones como Eusebio Poncela, Carmen Maura, Gorka Ochoa, en la que creo que va a hacer que las subtramas dentro de cada capítulo de un empaque muchísimo más grande. Es un placer porque como hay tantos personajes, hay una galería tan grande de personajes, de repente pasan por aquí actrices, actores, que hacía tiempo que no trabajabas con ellos, o gente con la que directamente no has trabajado nunca pero te apetece. Lo divertido son los exteriores, por un lado porque te enfrentas a espacios nuevos, a sitios nuevos, estás jugando con el sol, estás jugando con otros elementos que no es lo previsible de un plató. Hemos podido cambiar muchísimo de localizaciones, creo que han estado muy acertadas, me quedo con exteriores, sí. ¡Acción! Dirigir esta serie es un auténtico lujo y es completamente apasionante. Todos somos como un engranaje y tanto el equipo técnico como el equipo actoral hemos conseguido hacer una piña. Te puedes encontrar 1000 dificultades, te puedes encontrar acciones que prácticamente ni se han grabado antes, pero es un equipo que no se conforma con hacer lo que ya está hecho. Siempre te vienen con nuevas ideas, con nuevas propuestas que te exigen incluso el estar ahí a la altura. Estar 8 años en emisión es muy difícil, y más hoy en día. Y que nosotros sigamos ahí creo que dice mucho, ¿no?
Vamos a centrarnos en la España del siglo XVII. ¿Cómo vivía el ciudadano de a pie? Era una época crispada, con crisis económica, comercial, con guerras con otros países europeos y la población muy empobrecida. Eran malos tiempos para la corona. Pero afortunadamente se vivía el esplendor cultural del siglo de oro. Yo soy el rey de un imperio donde nunca se pone el sol. He visto ejércitos enteros morir y naciones grandiosas rendirse ante mi poder. La serie de Águila Roja se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVII. Concretamente en los últimos años de reinado de Felipe IV, que también era conocido como el Rey Planeta. Lo que hoy en día conocemos como España era conocida en todo el mundo por otro nombre, la monarquía hispánica, que llegaba a abarcar más de 80 países de la actualidad en todos los continentes. ¿Quién se atreve a entrar así en mis habitaciones? Su Majestad el Rey Felipe IV, tu rey y el de todas las Españas. Se hablaba de las Españas porque como España era tan grande, eran muchas Españas. Se hablaba en plural refiriéndose a esa grandeza. España intenta mantener su imperio colonial y se enfrenta al mismo tiempo a multitud de conflictos. Por un lado está la Guerra de los 30 años, luego tenemos la sublevación de Portugal y al mismo tiempo tiene que hacer frente a las rebeliones de Cataluña. La guerra a veces es un mal inevitable. Todos estos conflictos hacen que la monarquía hispánica tenga que afrontar una cantidad de gastos a los que precisamente ahora no puede hacer frente, porque se empieza a recibir mucho menos oro y plata de América. ¿Y esto es todo? Hacemos todo lo que podemos, Majestad, pero... Me cuesta más pagaros el viaje que lo que me traéis. La Hacienda Real está cada día más endeudada. Pronto la bancarrota será inevitable. El esfuerzo por mantener la hegemonía de la monarquía española en el mapa europeo provocará importantes crisis, fundamentalmente por un empeoramiento de las condiciones de vida. Los españoles del siglo XVII eran muy diferentes a nosotros en casi todo. Para empezar, eran mucho más bajitos. ¡Te de cuello! Pues para lo pequeñajo que eres, acojonas. ¡Venga de ahí! Se ha calculado que más o menos comían una cuarta parte de la carne que comemos ahora y la mitad de la leche que consumimos ahora. Los muertos de hambre siempre vamos a ser muertos de hambre. Nunca va a cambiar nada. La esperanza de vida en el siglo de oro español era bastante baja, era de alrededor de 30 años. La mortalidad infantil en el siglo de oro es muy elevada. Se estima que fallecían entre 150 y 300 por cada 1000 nacimientos. Mi hijo nació muerto. Estamos ante una profunda crisis demográfica. Por ejemplo, Castilla perdió una cuarta parte de su población. Hubo una serie de pestes y plagas que mermaron la población de la península ibérica. La peste, en el periodo del que hablamos en España, se presentó en unas cuantas ocasiones y se calcula que a lo largo de todo el siglo probablemente se llevó 1 millón de vidas. La peste no otra vez. Cardenal, haced lo que sea necesario para que la enfermedad no se extienda. La sociedad del siglo XVII se divide en 3 estamentos: nobleza, iglesia y pueblo llano. Los 2 primeros son los que acumulan los cargos, las tierras y las riquezas. La gente de tu clase no tiene derechos, solo obligaciones. La pobreza era inmensa para grandes partes de la población. La riqueza era para la aristocracia, para algunos aristócratas era inmensa a su vez también, sin ninguna duda. Bienvenidos, por aquí. Las personas de privilegio, léase nobles o eclesiásticos, no tenían la obligación de pagar impuestos. Como mucho tenían la obligación de ayudar a que se recaudaran. No entiendo cómo podemos tener tantas tierras y tan pocos ingresos. Deberíamos recaudar más de los campesinos. El sistema, ¿cómo se mantenía en aquel momento? Los campesinos que trabajaban tenían que pagar una parte. Cada una de las ventas que se realizaba era necesario pagar un impuesto real. ¡Por orden del rey! ¡Se decreta un nuevo impuesto extraordinario! La vida cotidiana de la gente era extraordinariamente dura. Era una vida de trabajo. En el siglo XVII no existen conceptos modernos como pueden ser las vacaciones, como puede ser la jubilación. Se paraba los domingos porque había que ir a misa. La Iglesia vigila, hace que se observen los dogmas, los mandamientos, impone sus criterios, impone su forma de vida, su forma de ver las cosas. Dejadlo en mis manos, Majestad. La monarquía y la Iglesia están unidas en el propósito común de evitar que el pueblo piense por sí mismo.
El siglo XVII es el siglo de oro de la cultura española. Es la época de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Cervantes. El Quijote fue la gran hazaña cultural de la España del siglo XVII. Y desde los primeros momentos fue lo que llamaríamos en el siglo XX un auténtico bestseller. Le aseguro que esa obra va a traspasar los siglos. La van a tener que estudiar los chiquillos en las escuelas en el futuro. Ni Lope ni leches. Lope creó el teatro moderno español. 3 actos, mezcla de lo trágico con lo cómico, búsqueda de una determinada forma de verosimilitud. El teatro que se va a hacer a partir de entonces es el teatro que creó Lope de Vega. Majestad. Acercaos. ¿Qué os parece? Grandes pintores del nivel de Velázquez no hay en ningún sitio. Gracias, Diego. Vamos, estate. Sin el apoyo de Felipe IV, la figura de Velázquez no habría podido ser posible. Felipe IV lo que quiere son los mejores cuadros que pueda encontrar. Le compra a Carlos I, después de muerto, un Mantegna que está en el Prado ahora mismo, un Tintoretto que está en el Prado ahora mismo, y Rubens quizá es el pintor favorito del rey durante ciertos años. Se queman bastantes cuadros de la colección real española en 1734-35, cuando se incendia el Alcázar de Madrid, lo que era el antiguo Palacio Real, ¿no? Gran parte de la colección de Felipe IV es la que tenemos en el Prado hoy en día. Es la gran época de la cultura española, pero no puede decirse lo mismo de la situación económica y social de gran parte de la población. En resumen, el siglo XVII es una etapa de contrastes. Por una parte tenemos la decadencia económica y la crisis política, pero por otro lado es una etapa de un esplendor grandioso en cuanto a las artes y las letras. Si había algún estamento que se libraba de la crisis en el siglo de Águila Roja, ese era la Iglesia. Sobre todo el alto clero, que gozaba de los privilegios y vicios similares a los de la nobleza. Pero no todo era tan malo. La Iglesia también se preocupaba de los más desfavorecidos. No puedo olvidar los pecados capitales. Disfruto de ellos a diario. La Iglesia, en el siglo XVII, opina de todo y está presente en todo. Los reyes son muy religiosos en general, o por lo menos son muy respetuosos y necesitan que les guíe pues el Papa, los altos clérigos. La gente necesita creer en algo. ¿Para eso no está la Iglesia? La Iglesia no quita el hambre. Además, ni tú ni yo confiamos en ella. La organización eclesiástica que trataba de llegar a todo el mundo era la diócesis, era el obispo. El obispo es la cabeza, diríamos, de un extenso territorio, que es su diócesis. Por debajo de la diócesis estaban las parroquias. Por tanto, el núcleo más importante era la parroquia, donde existía un párroco, y dentro de la parroquia podían existir distintos curas. El clero se abastecía, digamos, económicamente de los diezmos. De todo lo que se produce, la 10ª parte va para el clero. Ahogadicos con los impuestos. A ver si este año la cosecha tira para adelante y salimos del hoyo. Ojalá. Cada vez tenemos menos que meternos a la boca. Ya. Se reza mucho, se va mucho a la iglesia, se cree muchísimo en el poder de la oración. Si me perdonan, llego tarde a rezar. Era un siglo muy religioso, un siglo en el que había grandes santos y, claro, el pueblo llano, la mayoría era analfabeta y entonces estaban bajo la influencia grande hasta del cura del pueblo. Hay gente sencilla o gente humilde que puede entrar en el clero, pero todos no pueden entrar en el clero. Las viudas era difícil que volvieran a casarse, entonces esas encontraban refugio, por así decirlo, y las solteronas, su refugio ideal era un monasterio o un convento. También es importante ver que otros miembros de la familia podían ir al clero, y el clero era un lugar que podía dar forma de vida, tanto en las mujeres como en los hombres. Las órdenes, naturalmente, no todas son pobres. Dentro del clero había gente, habían cleros conventuales que vivían pues muy bien. Muchos curas pues vivían con su ama de llaves, pero con su barragana. Ellos no veían nada bien lo del celibato, y entonces tenían mancebas que les acompañaban, incluso a los inquisidores iban con su amante, digamos. La tentación del dinero quizás sea la tentación más grande y a la que cae más gente. Mi carrera al papado no se financia con aire, comisario.
dentro del clero había corrupción, mucha corrupción. Hay lujuria y hay dinero. Son los dos grandes pecados que siempre han tenido los hombres de la Iglesia y sobre los que tienen que luchar. Sois el mejor maestro que puedo tener. Un siglo en el que, como puede mucho la religión puede caer en la superchería. Aparta eso, sí. Los fantasmas no existen. Solo son supersticiones para ignorantes. ¡Y una leche! En toda la tradición, diríamos, cristiana, el tema de las reliquias ha sido muy utilizado porque repartía gracia divina. Por lo tanto, la reliquia de Ignus Crucis o cualquier reliquia de cualquier santo podía servir para que uno pudiera sanar o para estar más cerca de esa santidad y, por tanto, de la salvación espiritual de ese hombre, ¿no? He encontrado la reliquia que estaban buscando y se la he hecho llegar al cardenal Mendoza con una nota anónima. Estás a salvo. Y entre las reliquias que tenían, pues era una botellita con leche que daba de mamar la Virgen al niño Jesús, el prepucio del niño Jesús, un poquito de maná del desierto. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVII la religión no se vive como en el siglo XX, no son estados laicos. La religión forma parte de la vida de la gente hasta unos niveles que hoy nos parecerían inaceptables y que explican que el pensamiento, las reacciones, incluso la psicología, la mentalidad colectiva estén absolutamente ligadas a la defensa de una fe determinada. La religión tiene tal peso y tal fuerza que en el fondo también es un refugio para mucha gente. Esto es todo lo que tengo. Gracias. La sopa boba, una sopa que se hacía en muchos conventos y en muchos monasterios que se daba al que no tenía otra cosa que comer. Muchísimos pobres acudían a las puertas de los conventos a esas horas de comer y siempre tenían para ellos por lo menos un plato de sopa. Somos hermanas del monasterio de San Juan. Venimos pidiendo caridad para los pobres. Claro, pasen. Hemos visto a ese comisario pasarlo mal en los calabozos, pero probablemente mucha gente de la época en su posición lo pasaría peor, porque en el siglo XVII eran clasistas hasta para los castigos. Los villanos y los nobles no vivían y morían de la misma manera. Lo que nosotros entendemos como cárcel de pena realmente no existía en la época. Existía la cárcel de custodia, lo que ahora serían los presos preventivos. El Estado absolutista no concebía meter a un señor en una cárcel durante X años, sino que trataba de sacar utilidad del sujeto penal. Nada mejor que mandarle a las minas, a los presidios a construir fortalezas. Y lo que existían eran cárceles privadas, o sea, son viejas cisternas, son torres abandonadas, son castillos abandonados, viejos palacios. No se explica nunca el motivo por el cual es uno detenido. Eso crea una situación de enorme inseguridad. Comida, dame comida. No había comida en la cárcel. En la cárcel te tenían que llevar la comida. Tú comías de lo que te llevaban. Y si no lo tenías, se lo quitabas a otro o ayunabas. O sea, imaginarse la violencia ahí dentro. Claro, con gente muerta de hambre, desesperada. La pena de muerte también hace diferencias entre ricos y pobres en el siglo XVII. A los nobles tenían el privilegio de ser decapitados. Se les cortaba la cabeza. Era hora que también los nobles pagaran por sus delitos. ¡Viva la ley! Y los pobres pues van a sufrir penas como el desmembramiento, la hoguera o el ahorcamiento con exhibición pública. Tenemos testimonios de gente que estuvo exhibida su cadáver durante 3 semanas. Ir contra el rey en el siglo XVII conllevaba someterse a la posibilidad de la pena de descuartizamiento. Pues se utilizaban a varias bestias de carga que proyectaban su fuerza en diferentes direcciones. Para quienes practicaban delitos particularmente horribles, para la gente de la época, por ejemplo la homosexualidad, pues también se les quemaba. En la actual plaza de Bilbao, que se llamaba la Puerta de los Pozos de la Nieve, estaba el crematorio de Madrid, ahí se quemaba a los homosexuales. Torturadme cuanto queráis, pero no confesaré lo que no sabéis.
Y la confesión siempre se obtiene mediante tortura. ¡Por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor, no! Normalmente primero una fase de tortura psicológica y posteriormente con la tortura física mediante los más ingeniosos sistemas. La brujería también era objeto de persecución por parte, en este caso ya, del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Aunque hoy en día la pena de galeras cause auténtico estremecimiento, en el siglo XVII puede representar a un sustitutivo de una pena mucho más grave, como puede ser el ahorcamiento. Le aseguro que lo único que funciona es el miedo. Los pobres son como animales. Solo aprenden a base de palos y mano dura. En la Plaza Mayor de Madrid estaba emplazado el patíbulo de la ciudad, donde también se realizan los autos de fe del Santo Oficio de la Inquisición, donde también, por último, pues se escenifica la venganza pública a través de las ejecuciones, de la condena a muerte o a gente que sufre la pena capital. Otros castigos son normalmente penas corporales, como puede ser la mutilación de manos y orejas. También existen penas infamantes, como pueden ser el San Benito o la picota. Estas penas pueden ser gravísimas porque conllevan el rechazo social de por vida a aquel que las sufre. Los azotes es una pena que puede conllevar la muerte dependiendo del grado de animosidad que ponga el verdugo en su ejecución. Yo no he hecho nada, por favor, sáquenme de aquí. La ciudad de Madrid tuvo el dudoso honor de ser la primera en destinar un espacio de encierro para meter a mujeres pobres. Esa cárcel se llamaba Cárcel Galera y estaba situada en la calle de Atocha. Su fundadora diseñó este centro de reclusión para que en ella las mujeres sufrieran castigos similares a los que sufrían los hombres en las galeras del rey. De ahí que la Cárcel Galera pues tuviera todo tipo de instrumentos de tortura. Hoy, día de estreno, hemos hecho un recorrido por la historia de Águila Roja, por su época, el poder que tenía la Iglesia, los castigos. Hasta aquí nuestro viaje en el tiempo. Os espero la próxima semana, aquí, en el siglo de Águila Roja.